¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos sus significados desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Advertencia: la voz para la traducción al español de este episodio fue generada mediante inteligencia artificial. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, el podcast que revela los secretos detrás de las personas, historias y animales incomprendidos. A través de las culturas y a través de los siglos, las serpientes han sido tanto temidas como reverenciadas. Para muchas culturas antiguas, eran símbolos de protección y vida. Embebidas dentro de las historias de los indígenas del Amazonas y de Australia, las serpientes dieron forma a ríos y tierras. Sin embargo, en la tradición occidental, las serpientes se convirtieron en íconos del pecado, miedo y vergüenza, criaturas que deberían evitarse, no comprenderse. Nuestra invitada de hoy es alguien que está transformando la forma en que vemos el mundo natural. La doctora Christina Schneck es herpetóloga, una investigadora de venenos, comunicadora científica e intrépida científica de campo cuyo trabajo conecta a los humanos y a la vida silvestre. Desde las serpientes más venenosas de Australia hasta las cacatúas más inusuales, Christina ha liderado proyectos pioneros de conservación y ha realizado investigación global sobre cómo las personas perciben a las serpientes. A través de la ciencia, la narración de historias y el trabajo de campo inmersivo, ella desafía los miedos y transforma la incomprensión en curiosidad, invitándonos a ver la inteligencia, belleza y papel vital de animales con mala fama. Christina, bienvenida. Es un placer tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitarme. Gusto en conocerlos. Para comenzar, queremos saber de dónde nació esa curiosidad y esa pasión por las serpientes. Bueno, para mí mi obsesión con la vida silvestre comenzó cuando era muy pequeña, desde que tengo memoria de hecho. Y en lugar de tener un perro o un gato como mascota, teníamos una boa constrictor. Era una serpiente muy grande, grandísima. Y mi mamá en realidad estaba aterrada de que fuera a consumirme físicamente porque yo era muy pequeña. Pero por supuesto yo estaba fascinada. Y creciendo en una ciudad muy grande, estamos hablando de millones y millones de personas. Esto es Los Ángeles, realmente no tenía acceso a mucha naturaleza. Así que para mí era realmente importante poder tener acceso diariamente dentro de mi propia casa para observar comportamientos que nunca tendría la oportunidad de ver en el campo. Después de tener esa serpiente, afortunadamente mis padres fueron flexibles y acomodaron mi obsesión con los reptiles y yo simplemente capturaba cosas de mi patio trasero y luego las mantenía por un tiempo. Y sí, poder tener reptiles como mascotas me permitió observarlos sin parar y quedé totalmente fascinada. Y ahí es donde comenzó mi amor por los reptiles y luego se extendió a la vida silvestre. Wow, eso es increíble. No creo que mi mamá me hubiera permitido tener ese tipo de animales en la casa. Me los hubiera sacado corriendo. Lo sé. Les estoy agradecida a mis padres por ello. Sí, así es. Suena muy interesante e inusual también. Y para continuar, ¿puedes compartir cómo trabajar con serpientes y aves podría cambiar la visión que alguien tiene sobre la interacción entre humanos y la vida silvestre? Sí. El conflicto humano-vida silvestre es un problema importante y serio en todo el mundo. A menudo nos enfocamos en estos tipos de conflictos con osos, tigres, leopardos, pumas, este tipo de especies realmente grandes y carismáticas como elefantes. Pero en realidad, en términos de interacciones con humanos, las serpientes son el número uno. Sin embargo, no se habla mucho de eso. Y es un tema muy controversial y sensible porque entra en el ámbito de las personas que tienen fobia a las serpientes sin tener esas interacciones con estos animales, sin realmente poder entender al animal en absoluto. Son tan diferentes a los humanos que puede exacerbar este conflicto y crear estas percepciones negativas en la mente de alguien y tienen esta terrible reacción exagerada cuando encuentran una serpiente porque esta falta de base de conocimiento sobre las serpientes como ejemplo de conflicto humano va. Vida silvestre crea este vacío masivo que se llena fácilmente con alarmismo, mitos y desinformación. Entonces las personas tienen esta percepción en su mente, pero en realidad es equivocada. Y no es hasta que realmente tienen alguna interacción, que es rara con una serpiente, que se dan cuenta de que todo lo que les han dicho en realidad es erróneo. Y eso es lo que estamos encontrando con algunas de mis investigaciones. Es realmente interesante. Sí, y lo que mencionas es muy curioso porque para algunas culturas muy antiguas y algunas comunidades indígenas, por ejemplo los aborígenes australianos, las serpientes representan vida y ríos, son símbolos de salud. Incluso el símbolo de la medicina es una serpiente.
pero en otras culturas, exactamente las occidentales, cambiaron completamente esta percepción de las serpientes y luego después de la colonización se cambió toda la narrativa. Las películas de Indiana Jones tampoco ayudaron y como dijiste, la ignorancia sobre ellas, cómo interactuamos con ellas y por qué son como son, también cambia la percepción. Entonces he visto que también investigas los venenos de las serpientes y los antivenenos. ¿Cuál es la conexión con la salud humana en tu trabajo con las serpientes? ¿Y por qué esto es relevante para las personas? Esa es una muy buena pregunta. Lo primero que quiero decir es que la ciencia y la investigación no necesariamente tienen que beneficiar directamente a los humanos para ser valiosas, en mi opinión. De hecho, ha habido muchos descubrimientos accidentales cuando simplemente se permite a los científicos hacer su trabajo y seguir sus descubrimientos e intereses. Algunos ejemplos son los rayos X, la penicilina o incluso el Viagra. Eso es lo primero que quiero decir. Ahora, con el veneno en particular, el veneno es un tema enorme. Hay decenas de miles de proteínas y péptidos diferentes, sino millones. Cada serpiente puede tener entre 20 y 50 proteínas y péptidos diferentes, y cada uno tiene un objetivo o target muy específico, desarrollado evolutivamente durante millones de años. Entonces, el veneno es una muy buena forma de acortar el camino en nuestro descubrimiento de fármacos terapéuticos potencialmente útiles, o incluso pruebas diagnósticas o herramientas de laboratorio, porque son compuestos biológicamente activos. Tienen la conformación correcta, la secuencia de aminoácidos que les da esa bioactividad de interés. Un ejemplo perfecto es el lupus. Es una enfermedad autoinmune terrible y debilitante que contraen los humanos. Para comenzar a tratar esta enfermedad, el primer paso es diagnosticarla, como cualquier otra. Y para diagnosticarla, actualmente la mejor forma conocida es usar veneno de taipán en la muestra de sangre para determinar si la persona tiene lupus. Se usa en combinación con veneno de Hiscarinatus, una víbora de escamas de sierra. Es porque esos venenos son sensibles a una caída en algo llamado fosfolípido que está en nuestra sangre. El lupus es una condición donde hay una respuesta autoinmune que ataca los fosfolípidos en la sangre y evita que puedas coagular apropiadamente, lo que puede llevar a una serie de síntomas diferentes. Es muy problemático para las personas, pero puedes comenzar a tratarlo tan pronto como seas diagnosticado. Y estos venenos son solo un gran ejemplo para diagnosticar enfermedades como el lupus. Pero hay otros ejemplos de toxinas de veneno que se han usado como base para medicamentos que existen actualmente. Un ejemplo importante es el captopril, que reduce la presión arterial, y sabemos que la presión arterial alta lleva a enfermedades del corazón, que es la causa número 1 de muerte de humanos en el mundo. Entonces hay bastantes conexiones entre el veneno y la salud humana e investigación en ese sentido. Sí, eso es increíble. Y de hecho, raramente esta conexión entre la salud y las serpientes es considerada por la mayoría de las personas. Y en ese sentido también investigas cómo las serpientes oyen o cómo perciben vibraciones. ¿Qué revelaron esos experimentos y crees que estos resultados pueden ayudar a cambiar la percepción de las personas sobre las serpientes? Creo que entre más investigación hagamos sobre serpientes, mejor estaremos, porque tenemos una base de conocimiento que, como dije antes, de lo contrario se vaciosela fácilmente con desinformación. Ese es el primer punto. Y en segundo lugar, simplemente no podía creer que ese estudio no se hubiera hecho. Ver cómo responden las serpientes, me refiero a serpientes en movimiento libre, no unas que están parcialmente anestesiadas con electrodos en su cerebro. ¿Cómo responden las serpientes en movimiento libre al sonido transmitido por el aire? Porque, por supuesto, las serpientes sí tienen oídos, solo que son oídos internos, no externos, no muy similar, pero en términos generales como delfines o polillas. Algunos de estos animales pueden distinguir focalizaciones individualizadas, ese tipo de cosas. Yo había estudiado focalizaciones en loros, entonces estaba un poco intrigada en este campo. Trabajando con serpientes pensé, hagamos este estudio. Así que estudiamos 19 serpientes de 16 géneros diferentes. Previamente, primero que todo, nadie había estudiado serpientes en movimiento libre en este sentido, pero también solo habían estudiado una especie. Queríamos ver cómo cambiarían esas reacciones a través de diferentes géneros, diferentes grupos de serpientes, como taipanes versus serpientes marrones versus víboras de la muerte, ¿verdad? Realizamos ese estudio y después de varios años de trabajo, hicimos como 305 ensayos diferentes. Nos tomó semanas y tuvimos que hacerlo a 27 grados de temperatura, que era bastante caliente. Todos bajo techo estábamos sudando todo el tiempo, pero las serpientes estaban cómodas y podían comportarse como quisieran. Fue un gran esfuerzo colaborativo de equipo, una combinación de ciencia,
artes industriales juntas, un muy buen ejemplo de colaboración. Encontramos que las serpientes respondieron de manera más similar a otras serpientes de su mismo género comparado con otras serpientes de géneros diferentes. Entonces, una serpiente marrón era más probable que se comportara similar a otra especie de serpiente marrón que a una víbora de la muerte. Ese fue el primer gran resultado. Probablemente hay algo evolutivo. Esas serpientes evolucionaron para comportarse de cierta manera. Probablemente tiene que ver con si son cazadoras activas o depredadoras de emboscada, su modo de forajeo. También qué tan grande es la serpiente. El comportamiento puede cambiar durante el curso de vida de la serpiente en términos de qué tan defensiva es. Ahora, lo que encontramos, interesantemente, es que los pitones, una especie semiarbórea que vive en el interior árido de Australia, no venenosa por ser pitón, exhibieron muchos comportamientos de curiosidad. Se colocaban en posición de periscopio y a veces también se movían hacia el parlante. Entonces, en lugar de tener comportamiento defensivo, como vimos en las serpientes marrones, eran más curiosas y sin miedo de esa señal de sonido. Las serpientes marrones fueron un caso interesante. El género Pseudonaya era todo o nada. Y eso es realmente lo que se refleja cuando las encuentras en la naturaleza. Básicamente permanecerán escondidas tanto como sea posible, tratando de evitar una confrontación. Pueden ponerse de pie y silbar, mostrando esa coloración aposigmática en forma de S, mirando hacia arriba para tratar de disuadirte de atacarla. Pero cuando cruzas ese umbral, ¡boom!, ya decidieron. Eso es lo que encontramos. O no se movían en absoluto, o si lo hacían, se movían lo más lejos posible. Esto fue bastante interesante, y el último del que hablaré son los taipanes. Estaban bastante asustados por el sonido. No les gustó. Exhibieron muchos comportamientos defensivos. Hubo silbidos, caída de la mandíbula inferior, estos comportamientos sutiles. Literalmente tuve que mirar con binoculares desde atrás de una media pared, solo inclinándome, sin moverme, sin hacer ruido. Y si no les gustaba el sonido, tendían a alejarse, si no se quedaban completamente quietas en respuesta al sonido. Y el otro comportamiento genial es lo que se llama la mirada fía, un comportamiento de fiación, donde te mirarán fiamente, o en este caso al sonido, y su cuerpo se enrolaba. Tal vez se movían de lado, pero manteniendo sus ojos fijos en ese estímulo. ¿Están listos para atacar? Básicamente. ¿Y qué tipo de sonido usaron? ¿Usaron diferentes frecuencias? Sí, gran pregunta. A los medios les hubiera encantado que tocáramos música, como respondieron a Billy Joel o lo que fuera. Pero desde una perspectiva científica, solo pudimos hacer tantos ensayos y cualquier canción habría subido y bajado en muchas frecuencias diferentes. Queríamos saber, en esta frecuencia, ¿pueden oír? Entonces hicimos un rango de frecuencias todas a la vez. Y tienes la misma cantidad de energía en todas las frecuencias. ¿Cómo suena para un humano? Bueno, de 0 a 300 hercios, no decibeles. Los decibeles eran la amplitud. Lo hicimos a 85, como alguien gritando. Y luego hicimos de 300 cada 150 hasta 500 si mal no recuerdo. Teníamos 3 conjuntos de sonidos y tuvimos diferentes respuestas a través de esos sonidos. También sentían las vibraciones del suelo. Porque medimos vibraciones del suelo en el primer sonido, aunque tratamos de limitarlas, todavía estaban ahí. Pero los sonidos 2 y 3, los siguientes más altos, no tenían ninguna vibración del suelo, y todavía estábamos viendo estos cambios de comportamiento en contraste con el control cuando no teníamos sonido. Cuando la gente se está acercando, o tal vez pueden percibir de mejor manera, o cómo la gente percibe estas o reacciona ahora que ellos saben que las serpientes pueden oír. Creo que sí, en cómo interactuamos con las serpientes. No sé ustedes, pero yo tengo 35 serpientes personalmente, y ahora les hablamos. Fue muy interesante. Incluso nos convencimos a nosotros mismos. No estábamos seguros de qué íbamos a encontrar, pero sí, están más conscientes y usan más sentidos de lo que pensábamos. No puedo darte ningún consejo realmente directo sobre cómo usar esto en cualquier país en el que estés. Creo que solo nos da una perspectiva útil. Como mínimo, si quieres hacer consciente a una serpiente de que estás ahí, no son solo vibraciones, también puedes hablar, y eso podría ayudar. Pero sí, cada situación es diferente y diferentes especies podrían reaccionar de manera distinta al sonido. Pero es un punto de partida y, como siempre, se necesita más investigación. Sí, por ejemplo, no soy experta en serpientes, pero con las arañas, cada especie tiene una comunicación a través de las vibraciones. Como dijiste, se reconocen entre ellas, especialmente machos y hembras. La frecuencia que reconocen entre especies es mejor o más aproximada cuando son especies cercanas. Ellas distinguen entre especies, dada la vibración que ellas provocan. Es como una huella digital que ellas utilizan. Sí,
Creo que realmente apenas estamos arañando la superficie al tratar de entender a los animales, el comportamiento y la inteligencia animales. Hay mucho más. Entre más miramos, más descubrimos, más nos damos cuenta de que muchos animales son mucho más inteligentes y conscientes también, como tener autoconciencia y todo eso. La limitación es nuestro financiamiento para este tipo de investigación, pero también nuestras mentes. Solo vemos el mundo basado en nuestros sentidos, pero todo lo demás percibe el mundo de manera diferente. Percibimos el mundo diferente a como lo hacen otros. Las arañas sintiendo con sus pequeños sensores, o un ornitorrinco teniendo receptores electromagnéticos o quimioreceptores. Hay todo tipo de formas diferentes de percibir el mundo. Depende de los investigadores tratar de ponerse en los zapatos de su especie en lugar de verlo a través de nuestra propia perspectiva de cómo vemos e interpretamos el mundo. Creo que eso también abrirá más el sesgo que tenemos con los animales y nos ayudará a entenderlos mejor, no solo poniendo limitaciones basadas en lo que percibimos. También estás realizando lo que describes como la encuesta más grande del mundo en más de 20 países sobre percepciones humanas de las serpientes. ¿Puedes contarnos un poco sobre de qué se trata este proyecto? ¿Qué patrones has visto? ¿Y hay alguna sorpresa relacionada con diferentes culturas? Sí, gracias por preguntar. Se llama Bajo la fluencia de la serpiente Under the Snake Fluence en inglés. Estamos trabajando en más de 20 países. Es el estudio de conflicto humano-serpiente más grande jamás emprendido, hasta donde sé, y definitivamente el más grande publicado. Lo que estamos haciendo es observar eventos de educación sobre serpientes. Estamos encuestando a la gente en eventos de educación sobre serpientes y tratando de averiguar cuáles son las correlaciones. ¿Qué está moldeando sus percepciones de serpientes y cómo está afectando eso su comportamiento alrededor de las serpientes? ¿Qué tipo de base de conocimiento tienen con respecto a primeros auxilios? ¿Y qué creencias generales tienen sobre las serpientes en el medio ambiente? ¿Piensan que todos deberían ser erradicados o que deberíamos estar orgullosos de que nuestra área tiene serpientes porque significa que tenemos un ecosistema funcional? Esos son el tipo de preguntas que estamos haciendo a la gente alrededor del mundo. Nos enfocamos en eventos educativos con personas que hemos reclutado como colaboradores en este proyecto. Queríamos asegurarnos de examinar cuidadosamente a cada uno de estos educadores de serpientes para garantizar que estaban dando buena educación basada en evidencia sobre serpientes. La otra parte muy interesante de este trabajo es tratar de entender que también están funcionando los eventos de educación sobre serpientes para mejorar las percepciones de la gente. ¿Siguen siendo propensos a tratar de matar una serpiente después de ese evento educativo? ¿Y qué elementos diferentes del evento educativo son el mayor determinante de la mayor mejora en la percepción de serpientes? Porque al final se trata de conservación de serpientes, de preservar hábitat. Una persona matando a la serpiente ocasional aquí o allá para mí no es realmente sobre conservación de serpientes, sino sobre prevenir mordeduras de serpiente para humanos. Es un problema de seguridad humana. Cuando alguien trata de matar una serpiente por miedo, básicamente está invitando una mordida defensiva de represalia de esa serpiente. Eso es lo que estamos tratando de prevenir, que la gente trate de matar serpientes. Un poco de coexistencia es lo que esperamos lograr con este artículo. Bueno, ¿y cómo hacen el seguimiento para ver si cambió la percepción de la persona o la comunidad con respecto a las serpientes? La forma en que podemos hacer esto es encuestándolos inmediatamente después del evento. Los eventos duran al menos 1 hora hasta 8 horas. Algunos eventos que yo realizaba han sido cursos de manejo de serpientes. Por ejemplo, justo el fin de semana entrenamos a 15 miembros de la comunidad en manejo seguro y ético de serpientes. Como parte de esta investigación, los encuesto antes del curso y luego inmediatamente después. Tenemos el potencial de posiblemente revisar sus percepciones un año después, pero en realidad no hemos llegado a ese punto todavía. Solo detuvimos nuestra recolección de datos en julio, al final de la Semana Mundial de las Serpientes. Eso es impresionante. Quiero preguntarte, ¿cómo te comunicas con diferentes culturas? Porque imagino que tienen diferentes idiomas. Tienen diferencias en la comunicación y pues imagino que ustedes tienen a alguien que ayuda como enlace entre tú y el equipo. Obviamente la percepción es diferente dependiendo del idioma y si uno entiende mejor en su propio idioma comparado con otro. Entonces, ¿cómo logran que haya una mediación o un mejor entendimiento en otros idiomas? Este fue un verdadero desafío con este tipo de trabajo, siendo tan global. Realmente no es sorpresa que el trabajo no se haya hecho antes, porque ha sido una cantidad inmensa de trabajo, te lo digo. Un saludo a mis directores de proyecto, Owen Bakuler y Poppy Windham,
porque sin ellos no habría podido manejar este gran proyecto. Para responder tu pregunta, tuvimos que traducir la encuesta a 8 idiomas diferentes para que funcionara en todos los países. En algunos países estaban bien usando inglés, como Filipinas, por ejemplo, y todos los países en Europa. Pero en otros como Malawi necesitábamos tenerla traducida. Nuestros educadores de serpientes lideraron esto como parte de su contribución. No pudimos pagar traductores. Estábamos realizando este proyecto completo sin ninguna subvención porque a nadie le gusta financiar investigación sobre serpientes porque no les gustan las serpientes. Lo mismo pasó con ese artículo sobre cómo responden las serpientes a los sonidos. Todo fue con nuestro propio dinero, tiempo, ese tipo de cosas. Sí, nuestros educadores de serpientes le pedimos que tradujeran, pero necesitábamos que colaboraran con otra persona para verificar si tradujeron exactamente con precisión. Una vez que ambos estuvieron de acuerdo en cada palabra, porque eso puede realmente afectar las respuestas de las personas, entonces esa es la traducción que usamos. Sí, supongo que eso es crucial. Y volviendo un poco a tus estudios de comportamiento, también trabajas con una especie mucho más carismática, la cacatúa de palma. Entiendo que descubriste algún uso de herramientas por parte de esta especie. Entiendo que usan algo para crear ritmos de percusión. ¿Cómo surgió este proyecto y qué te sorprendió más? Bueno, ¿me creías si te dijera que el proyecto de la cacatúa de palma surgió de las serpientes? No parece, ¿verdad? Gané una beca Fulbright para venir de Estados Unidos a estudiar serpientes en la península del Cabo York con el profesor Ralph Scheinsen. A mitad de camino desarrollando las propuestas, creo que eran solicitudes de subvenciones y permisos en esa etapa, llegamos a la conclusión de que las serpientes no serían realmente una buena especie sombrilla de ninguna manera, y están muy limitadas en su distribución a través de la península del Cabo York, en el extremo norte de Queensland. Pero había esa especie alternativa que vivía a través de todo este hermoso paisaje. Probablemente estaba en peligro, pero nadie había estudiado lo suficiente para determinarlo. Y probablemente podríamos conseguir subvenciones. Entonces, desde una perspectiva práctica de las finanzas, pero también por el aspecto de conservación, cambiamos de pitones verdes a cacatúas de palma. Así comenzó el proyecto de Cacatúa Palma. En el fondo, realmente quería hacer lo mejor posible para la conservación. En términos de cómo comenzó el proyecto, específicamente los temas que necesitábamos examinar era básicamente tratar de entender más sobre esta especie tan difícil de estudiar, las cacatúas de palma. Uno de los principales problemas era que no podíamos identificar individuos. Había tantos parámetros demográficos diferentes que no pudimos obtener, que alimentarían directamente un análisis de viabilidad poblacional, que alimenta directamente el estado de conservación. Necesitábamos poder predecir si la población probablemente se extinguiría en X número de años si todo seguía igual. Tratamos de identificar individuos basados en sus vocalizaciones porque no podíamos capturar esta ave gigante. Son como de 65 centímetros, enormes, son masivas. Y probablemente no les gustaría ser manipuladas tampoco y lo recordarían para siempre porque son súper inteligentes. Entonces probablemente no podrías capturar al ave otra vez. Muchos problemas. Comenzamos con vocalizaciones y eso rápidamente se convirtió en lo más interesante sobre las cacatúas de palma, su comportamiento de tamborleo. Me propuse tratar de observar y grabar en vídeo tantos eventos de tamborleo como fuera posible con esta ave. El primer año no conseguí ninguno. Lo vi unas pocas veces. Son aves tan cautelosas, son súper xenofóbicas y simplemente vuelan lejos. Simplemente tomó tiempo. No sé si mejoré la técnica o si las aves se acostumbraron a mí. Tal vez un poco de ambos, o tal vez simplemente se acostumbraron a mí. Ciertas aves que estaba siguiendo con el tiempo comenzaron a aceptarme. Sabían que yo no era ningún peligro para ellas. Eso fue bastante especial. Poder ver cuando estaban en un palo en un árbol, tratando de dar forma al palillo de tambor. Y luego, en lugar de volar en esa dirección, volaban directamente sobre mi cabeza porque estaba en un hueco. Hubo algunas experiencias increíbles con esta ave, súper inteligente, para observar ese comportamiento de tamborileo. Creo que lo filmé como 72 veces al final, en el transcurso de múltiples años, pero en promedio me tomaba unas 100 horas de trabajo de campo, caminando a través de pasto así de alto solo para conseguir un evento de tamborileo en cámara. Entonces no era nada fácil, y probablemente es por eso, a pesar de ser una ave súper icónica y carismática, como la especie emblemática del Cabo York, nadie había logrado descubrir el misterio de este comportamiento de tamborileo. Sí, ¿y hacen eso para aparearse? Bueno, eso es lo que a todos les gusta pensar y a los medios les encanta decir, pero no exactamente.
Mira, lo hacen por dos razones. El vínculo de pareja es una de ellas, aproximadamente la mitad del tiempo. Es para sincronizar el momento correcto de reproducirse y comunicarse entre sí que están listos para reproducirse, que tienen suficientes reservas de grasa, las hormonas correctas fluyendo, que tengan un gran hueco en el árbol, el cual es muy particular porque no es que lo construyan durante el apareamiento. ¿Sabes? Muchas cosas tienen que estar en su lugar. Entonces realmente necesitan una manera de señalizarse entre sí. El vínculo de pareja, el comportamiento de tamborileo ayuda con eso. Pero la segunda razón principal, usan el tamborileo para defensa territorial. Estos huecos de árboles son súper raros en el paisaje, especialmente los que son perfectamente adecuados para esta ave tan grande. Para cuando el hueco del árbol llega a formar ese hueco, han pasado por tantos incendios, sea pequeño o grande. Entonces hay una ventana de disponibilidad muy pequeña de cuando un árbol podría ser adecuado para ellas. Son raros en el paisaje y están dispuestos a pelear hasta la muerte por uno. Ciertamente he visto algunas batallas épicas entre machos. Todo este comportamiento de tamborileo, volviendo a tu pregunta, está alertando a parejas cercanas, particularmente machos, que este territorio está ocupado. Es mío. Tengo un pico lo suficientemente fuerte. Puedo hacer este palillo de tambor muy duro y golpearlo fuerte. Puedes escuchar que esto es una demostración de poder para ellos. Es como un ejército marchando junto al unísono. Es muy intimidante, supongo, para un macho cercano. Como diciendo, no te atrevas a tratar de quitarme mi hueco. No está disponible. Sí, suena genial. Y las grabaciones deben ser realmente hermosas. Y hablando de esta hermosa e increíble ave, la cacatúa de palma, ese trabajo llevó a mejoras en su estatus de conservación e influyó en evaluaciones ambientales de minería. ¿Cómo navegas desde los datos hasta el impacto en políticas públicas? Sí, mira, es un camino largo, lo pondré de esa manera para empezar. Tienes que estar comprometido a largo plazo. Pero probablemente puedes acortar el proceso literalmente descargando los formularios de los sitios web del gobierno para ver exactamente qué criterios necesitas cumplir y demostrar con tu especie para que califique para tal o cual estado de conservación. Hay redacción muy particular. Y a menos que tu artículo científico salga publicado y sea robusto cumpliendo esos criterios específicos, no vas a lograrlo. No solo para el estado de conservación, sino, por ejemplo, está un poco fuera de tema, pero con los rodenticidas. Si estás publicando un artículo tratando de sacar estos rodenticidas anticoagulantes súper tóxicos de segunda generación del mercado, porque están matando especies que no son el objetivo, especies en peligro y todo lo demás en Australia. Si los investigadores están tratando de probar que esto es un problema, literalmente descargarías los formularios que demostrarían que esto es un proceso de amenaza clave bajo la IPBC. Tienes que conocer el proceso. Ese es mi punto. El proceso gubernamental para obtener tu resultado final ya. Si ese estado de conservación no listará algo como un proceso de amenaza clave a través de la ley IPBC, literalmente solo descarga los formularios y lee esas palabras muy cuidadosamente. Luego eso puede guiar tu trabajo en cómo diseñarías tu artículo. ¿Necesitas que sea más amplio geográficamente de lo que es? Porque necesitas demostrar que es a escala nacional. ¿O deberías estudiar una especie diferente? Porque necesitas probar que podrían entrar en un nivel de amenaza más alto o ya necesita estar en peligro. Cambiaría totalmente cómo abordas el artículo. Entonces yo diría, empieza por el final. Sí, es bastante inusual encontrar artículos científicos escritos en este lenguaje que sea más accesible para los tomadores de decisiones y otro tipo de público. Sí, por eso también dicen que hay que codiseñarlo. El tomador de decisiones que esperas preste atención a tu artículo después de que hayas pasado años publicándolo y estés como aquí, por favor usa mi artículo, deberías haber empezado con ellos hace 2 años y decir, ¿cómo deberíamos diseñar un artículo para que sea útil para ustedes? Están muy desconectadas la parte del gobierno y las políticas al trabajar con los científicos. Y esto tiene que cambiar. Lo está. Necesitamos salir de nuestros silos. Sí, exacto. Y la idea es que la comunicación sea directa y fluya en ambas direcciones, ¿verdad? Y de esa manera aprovechas mejor la pequeña cantidad de fondos disponibles, especialmente en el espacio de conservación. Lo ves en las convocatorias de subvenciones. Realmente están buscando proyectos codiseñados, proyectos que trabajen con grupos indígenas, proyectos que tengan cartas de apoyo. Por ejemplo, yo apliqué un año bueno, 2 años seguidos. El primer año me negaron una subvención de especies amenazadas en Queensland. La diferencia entre los 2 años fue que no incluí cartas de apoyo el primer año. Declaramos que teníamos estas personas a bordo y eso era verdad, pero simplemente no teníamos la carta que lo dijera. Era algo simple. Y básicamente están buscando cualquier razón para descartarte.
La misma aplicación al año siguiente con unas pocas cartas de apoyo y listo, la conseguimos. El tema del duelo ecológico, la pérdida de especies y hábitats se discute cada vez más. ¿Experimentas esto en tu trabajo, en investigación o cuando estás haciendo investigación o cuando estás en campo? ¿Cómo enfrentas esto o cómo lo canalizas? Sí, esto es muy común. Ahora he estado en conferencias donde tienen sesiones de duelo ecológico. Una de las claves principales que recuerdo de las sesiones es hablar de ello y hablar con otros investigadores sobre lo que están sintiendo. Decir lo que estás sintiendo, ellos necesitan decir cómo se están sintiendo, ese tipo de cosas. Para responder tu pregunta, creo que pongo una especie de burbuja alrededor de mí para protegerme mentalmente, para poder continuar, porque sé que necesito seguir peleando la batalla por la conservación, sin importar que simplemente necesito seguir adelante. Para mí, creo que esa burbuja ayuda, esa es la mejor manera en que puedo describirlo, previene que el duelo ecológico suceda. Me frustro mucho cuando las cosas van muy lentamente. Me doy cuenta de que los resultados de conservación están ocurriendo lentamente. Mientras tanto, toda la destrucción de hábitat y todos estos impactos en la fauna silvestre están ocurriendo tan rápidamente. Definitivamente tengo muchas frustraciones allí, pero cuando me deprimo por el estado del planeta, realmente pienso en dos cosas. Una, esta es una de las razones por las que no quise tener hijos. No sentía que fuera muy apropiado traer niños a este mundo en esta época. Entonces no es como que esté deprimida porque mis hijos tendrán que lidiar con esto. Sí, es triste, sabes, otros niños, mis sobrinas y sobrinos, pero te pega más fuerte si es tu propia descendencia, ¿verdad? No tengo eso. Eso está bien para mí. La segunda cosa que hago en realidad es dar un paso atrás y verlo desde una perspectiva de tiempo geológico. Lo que quiero decir con eso es, soy profesora de biodiversidad y conservación, y examinamos los 5 eventos de extinción masiva previos que han ocurrido, ya sea por un meteoro, un evento volcánico. Pero el evento de extinción masiva actual está ocurriendo ahora mismo. Es el 6º evento de extinción masiva, el único causado por una especie, y esa especie somos los humanos. Pero si miras la recuperación de la Tierra y las especies, ha ocurrido después de cada uno de esos eventos de extinción masiva. Estamos en una hora y la recuperación ocurrirá, simplemente no necesariamente en nuestro tiempo de vida o en múltiples generaciones de vida humana. Pero habrá la Tierra continuará, ¿verdad? Y habrá mayor especiación a largo plazo. Es solo que la calidad de vida para los humanos definitivamente va a bajar. Sí, entonces esa perspectiva de más largo plazo podría ayudar a algunas personas. Me ayuda a mí. Todavía es increíblemente triste. No quiero que ni una sola especie se extinga. No quiero que se tale otro árbol, otro bosque. Simplemente me desconcierta que eso todavía esté pasando. Creo que eso es muy profundo porque en realidad sí. Estoy de acuerdo contigo. Una de las razones por las que decidí no tener hijos fue para contribuir con un menor consumo y bueno, porque toda esta crisis ambiental, yo soy muy consciente de cómo estamos ahora, pero esto es una lección personal. Pero a veces encuentro complicado cómo se encuentra nuestro planeta y pienso, me gustaría hacer más, esos pequeños cambios. Pero pienso que si caemos en esto de no hay nada que hacer y no podemos hacer absolutamente nada más y no va a cambiar de ninguna manera. Yo creo que si caemos en esa narrativa, en lugar de cambiar y pensar que nuestras pequeñas contribuciones sí tienen un impacto actual en el planeta, pues yo creo que no vamos a cambiar nada. Pero yo creo que continuar haciendo pequeños cambios pues tiene un impacto grande y esto se va a ver en futuras generaciones. Y bueno, la pequeña contribución sí importa. Sí, todo suma. Y también está el efecto dominó. Ya sabes, el poeta famoso John Donne dijo, ningún hombre es una isla, ¿verdad? Ninguna persona, deberíamos decir, pero así es como él lo dijo. Todos impactamos a los que nos rodean, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Ven cómo te comportas y todos somos parte de la norma social. Creamos la norma social. Puedes ver por qué las generaciones son muy diferentes. Generación X versus generación Y, Z, son todas muy diferentes porque todas están influenciadas de cierta manera. El ambiente político en el que nacen, el grado de civilización, todo tipo de factores, ¿verdad? Pero la educación sobre el medio ambiente solo se ha intensificado y nos estamos dando cuenta de cuánto impacto negativo estamos teniendo en el planeta. Pero sí, la gente va en la dirección correcta. Solo hay algunos gobiernos y mucha corrupción y grandes compañías internacionales que necesitan ser controladas.
Pero a nivel individual, creo que sí, la gente está, diré sinceramente, más consciente. Estoy de acuerdo contigo, Linda. Haz lo que puedas y si todos hacen eso, de repente es un gran impacto. Y luego si la gente lo está compartiendo en redes sociales, se hace aún más grande. Quién sabe, podrías estar inspirando a mucha gente. Así es muy difícil reconciliar estas emociones con tu trabajo y todo, pero tal vez otros aspectos del trabajo pueden ayudar. Por ejemplo, como comunicadora científica y embajadora de la ciencia, has visitado lugares y comunidades remotas. ¿Cuál es el papel del conocimiento indígena o la participación comunitaria en tu trabajo? He trabajado con comunidades indígenas a través en el Cabo York y en otros lugares durante 17 años, y ha sido un privilegio absoluto. Hay pequeñas cosas que aprendes aquí y allá. Algo de conocimiento es solo de los indígenas y no pueden transmitirlo. Simplemente tienes que respetar eso. Una cosa interesante en particular que realmente me marcó fue hablar con un anciano sobre mordeduras de serpiente en su comunidad. Era interesante. ¿Cómo lidiarían con las mordeduras de serpiente? Porque no tenían vendas de compresión y no tenían antiveneno. ¿Podían todavía sobrevivir con lo que hacían? ¿Es algo que hacían? Uno de estos ancianos dijo que él parcialmente enterraría a una persona, la acostaría y parcialmente la enterraría. Y tiene mucho sentido. Probablemente estás inmovilizando a la persona, que sabemos que es muy útil para reducir el ritmo cardíaco, el flujo sanguíneo y que el veneno circule por todo el cuerpo. Pero también da un poco de compresión. Si tienes un poco de presión en todo el cuerpo, eso podría estar disminuyendo el flujo linfático del veneno y darle a tu cuerpo una oportunidad de atacar y lidiar con esas toxinas en una dosis subletal. Por supuesto, habría habido muertes, pero tal vez algunos sobrevivieron porque lo resolvieron. Son principios muy buenos también. Cuando entreno a personas en primeros auxilios en nuestros cursos de manejo de serpientes, decimos, bueno, mira cómo los indígenas solían hacerlo. Hay algunos principios que podemos extrapolar de eso, particularmente si estás en un área remota y no tienes el escenario ideal, no tienes un teléfono satelital o recepción, y si no tuvieras una venda, ¿qué harías? Cuento esas historias. Siempre es bueno, si podemos, incorporar conocimientos indígenas de alrededor del mundo. Ojalá podamos mantener esas culturas vivas, saludables y prósperas. Mantener su hábitat intacto si son una sociedad cazadora que colectora. Creo que sus conocimientos son increíblemente valiosos. Probablemente solo rasgamos la superficie del conocimiento que tienen en términos de extractos de plantas. Probablemente tienen la cura para el cáncer y todo tipo de cosas en las plantas que están usando de maneras muy específicas. Vemos eso en mucho del desarrollo y diseño de fármacos que vienen de plantas, y mucho de eso deriva del conocimiento indígena. Sí, ojalá con ese conocimiento podamos trabajar juntos y tratar de alentar y empoderar a estas comunidades y trabajar juntos por una mejor ciencia, diría yo, rompiendo esas barreras. Sí, y no solo extraer. Esa es una nueva forma de colonización, ¿no? Simplemente tomar el conocimiento y no darles ningún crédito por ello. Eso ha pasado una y otra vez. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que eso está mal. Sí, la importancia de unirse y trabajar juntos en un proyecto en lugar de solo usar los lugares, sus tierras, sus sitios, su conocimiento y simplemente publicar, usar de forma extractiva o solicitando subvenciones. Sí, hay algunos buenos movimientos en este espacio. En Bush Tucker, para los aborígenes australianos, hay algunos que están generando buenos ingresos y son ellos los que están recibiendo las subvenciones del gobierno para desarrollar su producto alimenticio. Aquí en Cairns, no sé si escuchaste sobre el podcast con el profesor Sean Ohm. Tuvimos invitado al director del Centro de Excelencia para Futuros Ambientales Indígenas. El profesor Sean Ohm es arqueólogo, nos contó sobre sus experiencias con las comunidades indígenas. Ellos lo que hacen es que diseñan todas las metodologías juntos. En realidad es lo que al revés, no es como que tú propongas un proyecto como científico, sino que los indígenas proponen el proyecto y las formas y los métodos son completamente diferentes a lo que estamos acostumbrados con nuestra ciencia occidental. Él explicó cuál es la diferencia en implementar metodologías y cuáles son los problemas que todavía necesitan ser abordados. Entonces, sí, es increíble que tengas esa experiencia con estas comunidades y continuando con esta narrativa, para finalizar, te invitamos a dar un mensaje para científicos, para la gente y para las personas que están interesadas y que en realidad quieren trabajar en conservación y quieren lograr esta ciencia con compromiso público y con un impacto real. ¿Qué consejo les darías o qué mensaje les enviarías y les dirías a
a nuestros oyentes? Sí, genial. Pasar tiempo con adultos mayores sería uno de los grandes consejos. Saben muchísimo. Ya sea indígena o no indígena, para mí son como mis mayores, ¿verdad? Si quiero aprender sobre aves, simplemente voy a pasar tiempo con estos viejitos y conocen cada llamado. Tienen 1,000,000 de historias. Hay tanto conocimiento allí, ¿verdad? Realmente respetar a nuestros mayores en todas las culturas para mí es algo muy importante. Leí muchos libros. Hay tanto conocimiento allí afuera, simplemente absórbelo como una esponja. Y también diría que asistas a muchos eventos. Todo tipo de eventos, porque nunca sabes a quién vas a conocer allí, quién te va a inspirar, quién va a llenarte la copa y mantenerte en marcha. Y creo que esos son eventos muy gratificantes. Incluso cosas como grupos locales de revegetación alrededor del mundo. Por ejemplo, incluso solo en el área de Brisbane donde estoy, todos estos diferentes grupos comunitarios están haciendo revegetación local. Puede sentirse abrumador todos los problemas y todos los impactos negativos que están ocurriendo al mundo natural. Y saber que estás mejorando el hábitat, estás haciendo lo que puedes. Creo que eso es muy fortalecedor. Eso es lo que recomendaría. Y si quieres causar buenas impresiones en este tipo de eventos y cosas, y quieres tal vez conseguir un trabajo, llega temprano. Es algo pequeño, pero va muy lejos. Eso suena fantástico. Muchísimas gracias, Cristina. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia y todo tu conocimiento. Este episodio fue inspirado por la misión de Cristina de construir la relación entre humanos y fauna silvestre, y por el trabajo pionero de conservación y comunicación científica que está liderando a través de Australia y más allá. Cristina Setnek nos invitó a acercarnos con curiosidad, desafiando los mitos alrededor de la ciencia y celebrando la inteligencia, belleza e importancia ecológica de animales a menudo incomprendidos. Desde el veneno hasta el canto de las aves, su trabajo muestra cómo la ciencia y la empatía pueden ayudarnos a coexistir más pacíficamente con el mundo salvaje que nos rodea. También estamos emocionados de compartir que Science Behind the Glass ahora está en una nueva plataforma que conecta el podcast con los principales servicios de streaming vía RSS. Así que solo haz clic en el enlace de la descripción para encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts. Science Behind the Glass Illuminating the Human Side es un podcast independiente creado y presentado por mí, Daniel Esguerra y Linda Hernández, con el invaluable apoyo de nuestro dedicado director técnico Rafael Giordano y música original de nuestro colega y amigo Bernardo Águila. No olviden seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y TikTok. Visiten nuestro sitio web para más actualizaciones y recursos. No olviden suscribirse y compartir este podcast con sus amigos y comunidades para amplificar estas narrativas esenciales. Y si estos episodios los inspiran, consideren apoyarnos con una contribución vía PayPal. Solo hagan clic en el botón Apóyanos en nuestro sitio web. Tu apoyo nos ayudará a crecer y asegura que continuemos iluminando el lado humano de la ciencia. Hasta la próxima.